Buenas tardes, mis amados hermanos, mis queridas hermanas. Qué bueno que nos acompañan una vez más y seguimos con estos temas que hemos titulado pues el fruto del Espíritu Santo. Y ya hemos hablado bastante, nos hemos detenido bastante en ciertas virtudes que como creyentes debemos de tener. Y eso es muy bueno. No importa cuánto tiempo duremos, lo importante es que estas virtudes sean reflejadas en nosotros. Pero también necesitamos reconocer que estas virtudes, que estas características, Dios las tiene. El Espíritu Santo que se nos ha dado está en nosotros y por eso puede producir estas virtudes porque provienen del Espíritu Santo, provienen de Dios y es una de las características de las virtudes que nuestro Señor Jesucristo manifestó en su ministerio aquí en la tierra. Así que hoy vamos a ver algo de eso. Y como estamos en el fruto del Espíritu, que es bondad, ya se nos ha dicho desde la perspectiva de una iglesia, desde la perspectiva del ser humano, y ahora vamos a ver que Dios es bueno y buena es su voluntad. Su voluntad es buena, es perfecta, es agradable, pero hoy queremos enfatizar en que Dios es bueno y buena es su voluntad. Y vamos a utilizar un texto muy conocido, una parábola muy conocida por ustedes. La parábola en la Reina Valera se le llama los obreros de la viña. Pero antes de entrar en detalle y de leer el texto, yo quisiera que viéramos que esta parábola solamente está escrita en Mateo, solamente la podemos encontrar en Mateo y posiblemente la dijo en el último viaje que fue a Jerusalén y posiblemente en la última semana de su vida terrenal. Así que es una parábola muy importante. Y para empezar, vamos a ver el contexto y después vamos a leer para poder entender lo que nuestro Señor Jesucristo quiere decir. Y el contexto, vamos a ver estas actitudes negativas que había. Es importante para cuando veamos una parábola, saber que cada parábola tiene una enseñanza única, una interpretación única, pero en realidad se puede aplicar a muchas situaciones de nosotros. No debemos olvidar que cada parábola lo dijo el Señor Jesús en base a una situación que estaba pasando. Entonces, yo quiero que para llegar ahí a la parábola veamos lo que estaba pasando antes y eso nos va a ayudar al ver el contexto de esa parábola. ¿Quiénes son los primeros oyentes de la parábola? Posiblemente los discípulos ahí estaban. Algunos otros fariseos, escribas, seguramente también estaban. Y los opositores de Jesús de seguro eran parte de su auditorio. Y esto nos ayuda a entender que estos grupos tenían una actitud en su forma de pensar sobre el reino de Dios. Y entonces Jesús explica esta parábola para poder contradecir lo que ellos estaban pensando o lo que ellos pensaban. Había discípulos, inclusive los mismos discípulos de Jesús tendrían actitudes semejantes al pensamiento de la época. Y entonces vamos al contexto. Yo quisiera, por favor, que fuera a Mateo capítulo 19 y es el versículo 16 y 17. Este texto nos habla del joven rico. Fíjese bien, dice: entonces, estamos en Mateo 19, versículos 16 y 17. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Entonces, ¿qué observamos aquí? Este es el contexto de la parábola. Observamos que hay un joven que viene
y que viene con cierta coba a decirle, maestro bueno. Y Jesús rápido lo corrige. ¿Por qué me llamas bueno? Solamente Dios es bueno. Pero también nos ilustra lo que está pasando es que este joven rico dice, ¿qué debo hacer? ¿Qué haré para tener la vida eterna? O sea, había un pensamiento de hacer algo para obtener el favor de Dios. Pero no solamente ese es el contexto. También tenemos que cuando Jesús habla con este joven y este joven se va porque tenía muchas riquezas, los discípulos al ver que este joven se iba, pues tuvieron una reacción. Y Pedro, como siempre, el que siempre participaba y hablaba en nombre de todos, tuvo una reacción y le hizo una pregunta. Y eso lo encontramos en Mateo 19, versículo 27. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Es de la misma idea, la misma situación. Bueno, este rico se fue, pero ¿y nosotros? Que hemos invertido contigo bastante tiempo, ¿qué beneficios vamos a tener? Y no solamente el joven rico y Pedro, podemos ver en Mateo 20, después de decir esta parábola, todavía una mujer en Mateo 20, quiero que me acompañe, y versículo 21, la madre de los hijos de Zebedeo, dice en el versículo 21, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces, si observamos este contexto, vamos a ver que los fariseos, sus discípulos, las personas del tiempo de Jesús, creían que podían tener derecho a ir al reino de los cielos con hacer algo o por lo que estaban invirtiendo en el reino de los cielos. Así que viene esta parábola y esta parábola tocará que estos conceptos son equivocados y son erróneos. Uno de los propósitos principales de la parábola de Jesús es contrarrestar este error y dejar una enseñanza positiva de la bondad de Dios. Dios es bueno y buena es su voluntad también. Nos quiere hablar de la gracia ilimitada de Dios. Así que, ¿qué es lo que vamos a estar viendo? Le voy a dar un resumen rápido de lo que vamos a estar viendo en esta mañana, en esta tarde. Vamos a ver que el título le hemos puesto, Dios es bueno y buena es su voluntad. Ese es el título. Vamos a ver el contexto que ya lo vimos. Vamos a hablar acerca de estos hombres que fueron contratados en la parábola. Vamos a ver también la liquidación de estas cuentas. Al final, en la tarde ya, el patrón, el hacendado va a darle su salario. Vamos a ver la respuesta del Señor de la viña a las quejas que tenían algunos. Y al final vamos a ver la conclusión de Jesús y terminaremos como siempre con nuestras conclusiones. Así que vamos a leer la parábola y después vamos a continuar ya con nuestro bosquejo de lo que es la parábola. Le voy a pedir que vayamos ahí a Mateo capítulo 20, del versículo 1 al versículo 16. Y después vamos a ir viendo versículo por versículo. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron,
porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así, concluye Jesús, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Así, esta es la lectura, a mis hermanos. Así que vamos a seguir estas lecturas y quiero, por favor, que no pierdan ahí Mateo 20, que es lo que vamos a estar viendo. Y vamos a ver el primer punto: la contratación de los obreros. Contratando este patrón a los obreros de la viña. Y lo que debemos observar rápidamente es el por qué. Porque ahí viene, en el primer versículo, viene ¿por qué el reino? ¿De dónde sale este por qué? Este por qué sale del versículo 30 del capítulo anterior. Se lo voy a leer. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Si usted se fija en el versículo 30, va a darse cuenta que también así termina Jesús. Quiere decir que todo esto hace una unidad. Y ahí contestamos el por qué. Es la respuesta que ellos tenían. Jesús estaba diciendo lo que era verdad en su reino. Así que este hombre salió muy de mañana, eso lo dice el versículo 1 de 20, un padre de familia salió muy de mañana a contratar obreros a su viña. Podemos ver rápidamente que este hombre era diligente, era madrugador y salió a trabajar, seguramente 5 de la mañana. Seguramente fue ahí porque a las 6 de la mañana estos judíos que estaban ahí desocupados se contrataban. Podemos ver al patrón una preocupación por la cosecha. Algunos dicen que era el mes de septiembre, que es donde se recogen todas las uvas, y debe ser rápido. Si no, ya pierden su calidad para hacer un buen vino. Estudiando yo me imaginé los liches, que es una corta temporada, que hay que recogerlos, si no, ya no sirven. Entonces, este patrón, este padre de familia, salió por la mañana a contratar los obreros. Pero también dice en el versículo 2, fíjese bien, dice que el convenio que tuvieron, este convenio, habiendo convenido con los obreros, fue de un denario. Vamos a imaginarnos esta escena. Están las personas desocupadas, no tienen trabajo. Ojo con esto, vamos a pasar. Algunos ya están sufriendo lo de esta cuarentena. Algunos han perdido el trabajo. Otros seguramente están pensando: ¿y si me recortan a mí? Y va a haber un desempleo tremendo. Estos hombres, volviendo a esto, estos hombres estaban desempleados. Y ellos se fueron a la plaza a buscar un trabajo de una obra no calificada y lo que saliera. Así que podemos ver que el denario, si nos acordamos de otra parábola, sabemos que un denario podía dar alimento de comida a 12 personas. Las familias judías eran muy grandes y un denario
completaba para darle comida a una familia de 12. Así que el sueldo era bueno, no eran personas profesionales, era nada más, ves a mi viña ahí. Podemos ver que el convenio fue bueno. ¿Qué sentiría usted o qué sentiría yo si estamos desempleados y de repente nos sale un trabajo? Contentos. Y si nos van a pagar bien, pues más. Entonces estamos contentos. Así que sale este hombre. ¿A dónde va? A la plaza. ¿Por qué a la plaza? Porque ahí es donde salen a buscar los trabajadores, los patrones. Pero también observamos que en el versículo 3 y 5, de 3 al 5, hay algunas cosas extras que nos dice Jesús en esta parábola. Salió temprano y los contrató a las 6 de la mañana algunos. Y el contrato fue, ¿sabes qué? El convenio, un denario. Pero después este patrón salió a las 9 de la mañana, la hora tercera es las 9 de la mañana, y igual a contratar. Algunos dicen, este patrón pues necesitaba más trabajadores y pues salió a buscar más trabajadores y encontró a otros y los contrató a las 9 de la mañana. Y el trato no fue el mismo. Ya no les dijo, va a ser un denario. Ahora lo que les dijo es, te voy a dar lo que es justo. Estos trabajadores dicen, bueno, pues si no va a ser un denario al día que paga normalmente, pues lo que me den, ¿no? Ya. Y no solamente salió a las 9 de la mañana, sino también salió a la hora sexta. Y es lo mismo. La hora sexta viene siendo al mediodía. Al mediodía sale y es el mismo trato que le da. Voy a darle lo que es justo. Hizo lo mismo. Salió también, dice el versículo, a la hora novena también. ¿A qué hora era eso de nuestro tiempo? 3 de la tarde. Así que no perdamos esto, mis hermanos, porque esto tiene que ver mucho con lo que nos va a decir el Señor. 6 de la mañana, un denario. 9 de la mañana, lo que es justo. Mediodía, lo que es justo. Hora novena, lo que es justo te voy a dar. Vete a la viña. Pero no solamente hizo eso el patrón. El patrón también dice del versículo 6 al 7 que salió cerca de la hora undécima. Undécima. ¿Cuál es la hora undécima? Las 5 de la tarde. 5 de la tarde. Imagínese usted y yo estando aquí en la plaza de armas, enfrente, esperando que nos contraten. No tenemos nada para llevar a la casa. Esta parábola me hizo recordar de mi padre, cuando mi padre se iba a las 3 de la tarde a trabajar, y a las 8 venía y siempre traía pan, bolillo, huevo, lo que sea, y cenábamos, y era muy, muy sabroso eso. Yo me imagino estos hombres a las 5 de la tarde. Algunos estudiosos dicen que nadie iba a estar a las 5 de la tarde esperando que lo contrataran. Ahí estaban porque ellos iban buscando trabajo, rogando a Dios no encontrar. Algunos estudiosos dicen eso. Yo pienso que estos hombres a las 5 de la tarde eran los más grandes, los menos calificados, los que no sabían hacer nada, los que estaban ahí, los que nadie los quería. Posiblemente tendrían una incapacidad física. No va a rendir lo mismo. Pero este patrón lo vemos más preocupado por contratar personas que por su viña. Más preocupado por darle beneficios a estas personas que no tenían nada que a su viña. Los encuentra desocupados. Estas personas seguramente les daba vergüenza, pena regresar a casa y llegar sin nada. No sé si tú has estado en esa situación, y no es el mensaje de la parábola, pero podemos ser sensibles a esta situación en esa parábola. Llegar a casa y no tener nada, no llevar nada,
los que trabajan al día o los que hemos trabajado al día, donde es un trabajo temporal, no ha habido nada, no hay nada, y nuestra familia realmente se ve afectada por esto. Es admirable ver al patrón, a este padre de familia, a este hombre que se levantó temprano, ir personalmente a buscar a estos hombres y regresar con más personas. Pero ojo aquí, a estos últimos no les dijo ni un denario, ni tampoco les dijo, te voy a dar lo justo. Nomás les dijo, vayan a la viña. Estos hombres tenían que confiar en la palabra de este hombre. Hace mucho tiempo mi hermano, que está en Estados Unidos, me comentó que estuvo todo un día trabajando, toda una semana trabajando, si mal no recuerdo, y en un lugar donde lavaban carros, indocumentados. Llegaban allá y trabajar sin comer nada, solamente lo que le podían dar ahí. Y al final no le dieron nada y lo amenazaron que lo iban a golpear. Llegó a casa sin dinero después de trabajar porque abusaron de él. Este hombre, este padre de familia que está ilustrando a Dios, es un hombre bueno, que llama a estos hombres a las 5 de la tarde. La faena acababa a las 6 de la tarde. Ves y trabaja. Y estos hombres esperaban solamente la bondad de este patrón. Así que, mi hermano, vemos aquí cómo este patrón, cómo este hacendado, cómo este padre de familia contrata personas. Pero el punto 2 viene la liquidación de las cuentas, y esto lo encontramos en el del versículo 8 al versículo 12. Y lo primero, el versículo 8 nos dice, cuando llegó la noche, y prácticamente es el tiempo de pagar, eran las 6 de la tarde, y la parábola no vacila en pintar al dueño de la viña como un hombre justo, un hombre caritativo, un hombre cumplidor, y sabía que al jornalero, la ley decía que al jornalero había que pagarle en la tarde, porque pues, tenía que llevar algo para su casa, para su familia. Pero el jornalero, pero el dueño hizo algo que es raro. Ya ha hecho varias cosas raras este dueño, este patrón. Va a contratar personas a todas horas. Eso es raro. Ahora este patrón le dice a su mayordomo, págales, pero empieza desde los postreros hasta los primeros. Esta es una acción deliberada de parte del patrón. Primero van a ser los que no tienen derecho legal. Primero van a ser esos. Y después van a ser los que tienen un derecho legal, donde hicimos un contrato. Y bueno, vemos aquí realmente cuando están pagando, vemos ahí en la parábola nos dice que cuando van los primeros, los últimos, perdón, cuando van los últimos, pues entonces les dice que un denario. Ahora, ojo con esto. ¿Qué sentirías tú? ¿Cuál sería tu reacción cuando te contratan la última hora de la chamba, del trabajo, y te dan lo mismo como si te hubieras trabajado todo el día? ¿Cuál sería la reacción? Seguramente esta reacción sería de felicidad, de agradecimiento. Decir, oye, qué buen patrón es este, en serio, qué bondadoso, cómo nos dio pues lo de todo el día. Y entonces, después pasa esto a los que tenían derecho legal. No nos dice los intermedios, pero seguramente el que contrató a las 3 de la tarde sentirá lo mismo, el que contrató a las 12, lo mismo. Oye, me dio un denario, me dijo que era lo justo, me dio más de lo justo. El de las 9 también me dio más de lo justo. Pero cuando
estaban los hombres en esta fila, imagínate tú en una fila y pensando, dice, oye, al que llegó a las 5 de la tarde le dio un denario. Yo llegué desde las 6 de la mañana. ¿Sabes qué? Seguramente me va a dar unos 12 denarios, porque son 12 horas de trabajo. Entonces yo creo que, o ponle 10 que me dé, ya con que me dé 6 denarios, con eso está bien, porque este patrón es bueno. Pero al venir los primeros, dice el versículo 10, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Ellos, de alguna manera, pensaron que porque estaban trabajando desde temprano, el patrón les iba a dar más. Pero el patrón le dio lo que lo que estaba en el contrato, un denario. ¿Cuál fue la reacción de ellos? El versículo 11, la murmuración. Al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia. Ahora, fíjate muy bien. Si tú y yo estuviéramos desde temprano buscando trabajo y nos contrataran, estaríamos felices que nos contrataron. Pero al ver que un patrón le da más a otro y a nosotros nos da lo que quedó, estos hombres se enojaron. En un día su semblante cambió. Y yo no sé si tú y yo, al menos yo, soy así a veces. A lo mejor tú también. Somos volubles en relación a las circunstancias. Quiero volverte a repetir el título del sermón. Dios es bueno y es buena su voluntad. El padre de familia que está en esa parábola alude a Dios, es Dios. Murmuraban. Otra versión dice refunfuñaban. Esto indica que estos hombres estaban, ahora ojo, el patrón no estaba ahí, el mayordomo estaba pagando las cuentas. El patrón sí fue a buscarlos, pero el mayordomo es el que estaba pagando. Entonces ellos empezaron ahí a vociferar y a decir con la idea de que el mayordomo le pudiera decir al patrón o que el patrón escuchara esto. O sea, no se lo decían en la cara, nomás refunfuñaban ahí, se quejaban entre ellos mismos. Tal vez era que pues se dieran cuenta el patrón. ¿Cuál era la queja? ¿Cuál es la queja de estos hombres? Versículo 2 lo dice, diciendo, fíjate bien, estos postreros han trabajado solo 1 hora. O sea, trabajaron 1 hora y nosotros 12 horas. Es injusto. Desde su perspectiva es injusto. Pero no solamente esa es la queja es que también nosotros hemos cargado uvas, hemos soportado el calor abrasador de todo el día. Cuando checaba esto del calor abrasador, me pensé en valles, un calorón tremendo en las cañas, y a las 5 de la tarde ya refrescando. Y esa era la queja. Yo trabajé desde las 6, desde gallo a grillo, en el sol. Y estos, bajo la tardecita, la sombra, ya el sol se ocultaba, ya no. Y no cargaron tanto. Creían estos hombres que refunfuñaban, que el trabajo que habían realizado bajo estas condiciones desfavorables ameritaba más de lo que se había quedado del convenio. ¿Cuál es la reacción? La respuesta del Señor de la viña en el punto 3, y esto está en el versículo 13 al versículo 15, la respuesta del Señor de la viña. Él respondió, dijo a uno de ellos,
Ese uno de ellos era el instigador, el agitador, el más, que discutía más. Y le dijo, amigo. Normalmente cuando uno dice amigo es porque no sabe cómo se llama la persona. Oye, amigo, ¿sabes qué? Pero Jesús, y en la parábola, en el Evangelio de Mateo, solamente 3 veces está esta palabra amigo. Y las tres veces se usa para personas que están mal en sus actitudes. En una dice, amigo, ¿por qué entraste a la fiesta si no fuiste invitado? O sea, amigo siempre lleva, al menos en Mateo, una connotación de una actitud negativa. Amigo, dice, no te hago agravio. Tal parece que este hombre pensaba que estaba siendo injusto el patrón. Y el patrón le dice, ¿no conviniste conmigo en un denario? O sea, no te estoy quitando de tu salario para darle a otro. Tu salario yo te lo voy a dar y te lo di, ahí está. Y tal parece que no quería recibirlo, no quería recibir el pago. Por eso el versículo 14 dice, toma lo que es tuyo. O sea, no, yo no recibo nada. A mí me pagan más y no recibo nada. Yo no recibo nada. Toma, yo convení en eso contigo. Toma y vete, le dijo el patrón. Pero me llama la atención y por eso le puse este título a este sermón. Quiero dar a este postrero, versículo 14, quiero dar a este postrero como a ti. Quiero dar. Y eso habla de voluntad del patrón. Yo quiero dar lo que es mío. Nada es tuyo. Mío, dice el patrón. Quiero dar. Por eso Dios es bueno y su voluntad es buena. Porque siempre el Señor nos da más de lo que merecemos, más de lo que es justo. En su voluntad Él quiere actuar. En su voluntad Él quiere dar más allá. En su gracia nos da bendición tras bendición. El versículo 15 encontramos 2 preguntas. ¿No me es lícito hacer lo que quiero, otra vez voluntad, lo que quiero con lo mío? Dios es bueno y su voluntad es buena. Y en ese mismo versículo, la otra pregunta, ¿o tienes tú envidia porque yo soy bueno? Ahí está el punto, la clave. Este patrón es bueno. Este patrón es así. Pero los demás tienen envidia. Déjame detengo tantito aquí. Hemos hablado de las virtudes que deben de aflorar en nuestra vida como creyentes. Y estas virtudes salen de nosotros porque vive el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y reflejamos el fruto que Dios nos ha dado a través de su Santo Espíritu. Y bondad es un fruto, es una evidencia de este fruto de Dios. Dios es bueno, tú también, yo también debemos de ser bueno. Pero estos hombres o este hombre específicamente tiene envidia. Y literalmente la palabra dice en el griego, tu ojo es malo, que tiene la idea de, ¿sabes qué? Tu manera de ver las cosas son negativas. Yo, al estudiar esto, yo me pregunté, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. He estado buscando trabajo a veces cuando buscaba trabajo y a veces me contrataban a mí, pero con quien iba, con mis amigos, no los contrataban. Y se siente bien feo, ¿eh? Se siente bien feo que yo me contraten, que a mí me contraten y que a mi amigo no lo contraten.
Qué padre sería que después de entrar yo a un trabajo, o tú entrar a un trabajo, que aquellos que estaban ahí también en la plaza, después los contrate el dueño. Y dirías tú, oye, qué padre, qué bueno que te contrató, que me da gusto que estés aquí. Pero estos hombres, su prejuicio del mérito les estorbó y tenían envidia, mal ojo. De ahí viene la frase de cuidado porque te pueden hacer mal ojo porque siempre te hacen un daño. Mis hermanos, mis hermanas, nadie hay bueno, solo Dios es bueno y es buena su voluntad. Pero esta voluntad, esta bondad, Dios nos los ha dado a nosotros a través de su Santo Espíritu y debe de ser reflejada en nuestra vida con nuestros semejantes, en toda situación. ¿Cómo concluye Jesús? Con un proverbio. Los primeros serán postreros y los postreros primeros. Ahora, hay otra frase que dice, muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Si tú tienes una versión diferente, Nueva Versión Internacional o otras más contemporáneas, no va a estar esta frase porque esta frase no está en los manuscritos más antiguos. Y eso de los primeros serán postreros está también en el versículo 29, como lo vimos en el capítulo 19. Este proverbio indica en la parábola que los contratados primeros y los contratados al último, todos obtuvieron exactamente el mismo salario. Todos tuvieron los beneficios de la generosidad del propietario de la tierra a partes iguales, aunque nadie en realidad lo merecía. Nos puede estorbar algo, mis hermanos, al ver esta parábola. Estos hombres estaban desempleados, no tenían nada, y el buen patrón fue a buscar obreros para su viña. La parábola representa un rechazo a la doctrina o enseñanza judía del mérito. Así como Pedro decía, ¿y yo qué voy a obtener? Esta parábola, los primeros contratados a las 6 de la mañana son sus discípulos. Esos son los primeros. Esos son los que van a trabajar todo el día, trabajaron todo el día bajo el sol y la paga es la misma. Pero ellos estaban desocupados y Dios en su bondad les llamó. Jesús encontraba en los fariseos también, en estos judíos, encontraba que ellos pensaban que podían hacer algo para recibir el favor de Dios. Los hombres podían acumular un tesoro de méritos para que pudieran reclamar para sí una recompensa de la vida eterna. Este era el problema. Sus contemporáneos creían que el hombre tenía que acumular a su favor numerosas buenas obras para que éstas pudieran convertirse en recompensas ante Dios. Si tú tienes esta actitud en tu vida como creyente, y no me quiero adelantar, pero si tienes esta actitud, porque hay personas que tienen esta actitud, que dicen, bueno, yo tengo tantos años aquí en la iglesia, es más, la banca mía es la de la izquierda y nadie se sienta ahí porque esa es mi banca. Creo que no hemos entendido la gracia y la bondad de Dios. Nadie puede hacer cosas para merecer la bondad del Señor. En otras palabras, nadie se salva por obras o por lo que haya hecho. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? El pueblo debía de conocer a través de esta parábola la gracia de Dios. Y Jesús enseñó esta verdad en esta parábola, que Dios es bueno y su gracia es inmensa. Sus propios discípulos necesitaban esta enseñanza. Los fariseos necesitaban esta enseñanza.
Nosotros, tú y yo, necesitamos esta enseñanza. Dios es bueno. Me ha llamado, me ha contratado, me ha rescatado de un desempleo espiritual, llámalo así si quieres. Y ahora formo parte de su viña. Y no importa si otro viene después, qué bueno, y no tener envidia. Quiero ir a las conclusiones directamente, a las conclusiones. Vamos a dar las conclusiones desde dos ángulos. Una conclusión en relación a los hombres y conclusiones en relación a Dios. En relación a los hombres, a ti y a mí, necesitamos conocer y reconocer que nadie merece el favor de Dios. Las personas que han dedicado su vida a la religión a veces parecen resentirse cuando Dios atrae, acerca bondadosamente y redime a alguien que desde la perspectiva de ellos es considerado indigno del favor de Dios. Algunos cristianos resienten la presencia de personas que no pertenecen a su estrato social, socioeconómico, cultural o de raza. Se sienten así, se sienten pisados, pisoteados, no sé, hay una actitud negativa. Para esta parábola nos enseña, no hay que tener mal ojo, no hay que tener envidia. Dios, en su gracia, en su soberanía, en su llamado, va a rescatar a personas. En el siglo XVIII, Inglaterra, y lo digo porque nosotros somos peregrinos y venimos con raíces wesleyanas. Y Wesley, en ese tiempo, predicó a personas que en el tiempo de él eran consideradas indignas del Evangelio. Wesley dijo, el mundo es mi parroquia. Quiero aplicar algunas cosas o matizar este asunto de que necesitamos conocer y reconocer que nadie merece el favor de Dios, porque posiblemente en este siglo XXI, algunos de nosotros no nos molesta que entren nuevos a la iglesia. Está bien que entren nuevos, nada más que no ocupen nuestros cargos. Eso es tener mal ojo. Hay personas que no les molesta si otros tocan algún instrumento musical o cantan muy bonito. Nada más que no me quiten el lugar en la alabanza. Todo está perfecto. Nada más ese lugar me lo ha ganado a costo. Que tengo años aquí cantando, dirigiendo. Ese es mal ojo. No hay problema si la hermana sutana o el hermano perengano crece en su conocimiento de la Biblia. Nada más que no me interrumpa en escuela dominical porque yo he sido maestro toda la vida. Yo soy el mejor maestro de aquí. Eso es tener mal ojo. Necesitamos reconocer y conocer que nadie merece el favor de Dios. Y para nosotros los predicadores, no hay problema que los hermanos prediquen. Nada más que no me quiten el puesto de pastor. Ese es tener mal ojo. Nuestra iglesia, la iglesia evangélica Los Peregrinos, debe de enseñar o debe de mostrar el evangelio como una oferta de amor, de la gracia y la bondad de Dios, y no como una conquista por méritos. Debemos confiar en Jesús, que nos pide fiarnos de su amor generoso, más que del mérito de nuestras propias obras. La otra conclusión en relación al hombre. Todo aquel que entra en el reino recibe la abundancia plena de la gracia. Recibe también la misericordia de Dios, que es grande en misericordia. Recibe también el perdón de la iniquidad, de la rebelión y el pecado, porque es grande en perdonar.
y recibe su bondad, porque es un Dios piadoso. Recibes, tú y yo, Dios nos ha llamado y nos ha dado más de lo que merecemos, más de lo justo. No tengamos una actitud negativa hacia los demás. Sin importar lo difícil, mi hermano y mi hermana, o lo fácil que sean las circunstancias, nosotros debemos de considerar que Dios es bueno y que es buena su voluntad. Seguramente, posiblemente tú hayas estado trabajando en la obra del Señor mucho tiempo y a lo mejor llega otra persona y ocupa tu puesto. No tengamos mal ojo. Seamos complacientes con la buena voluntad de Dios, que Dios contrata a muchos. Hermano y hermana, vamos a ver ahora las conclusiones en relación a Dios. La salvación de Dios no se gana. La libre gracia de Dios no limita el acceso al reino, a su reino, a unos cuantos selectos. No. La parábola hace énfasis en la inclusión de todos aquellos que creen en Cristo Jesús como su Señor y su Salvador por la obra redentora de su Hijo Jesucristo. Esta es la misma obra redentora que es para todos los hombres. Solamente es eficaz en aquellos hombres que por la fe vienen a esta salvación. La salvación no se gana. Segunda conclusión en relación a Dios. Dios siempre nos da más de lo que merecemos. Dios nunca da menos de lo que promete y a menudo da mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Dios es misericordioso y siempre debemos elogiar su gracia. Hay muchas personas que han sido más fieles que tú y que yo. Hay más personas en la iglesia que han trabajado más duro que tú y que yo y que han padecido más difícil, situaciones más difíciles más que tú y que yo. También puede ser que hay otros que hayan trabajado menos que tú y que yo, por menos años, con menos diligencia. A lo mejor tú y yo somos más diligentes que ellos, pero la gracia de Dios sobreabunda sobre ambos. Es una razón suficiente para alabar a Dios, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, dice Santiago. Otra conclusión en relación a Dios. Dios sigue llamando obreros. Su deseo de tener obreros se ve en esta parábola. Es una figura de una preocupación de Dios que quiere que vengan obreros a trabajar en su obra. La mies está lista, solo faltan obreros. Oremos al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Cuando Dios nos llama, mi hermano, te llama a ti, me llama a mí a trabajar en su viña, hay espacio para muchos, porque hay mucho trabajo. Pero recordemos que no somos dueños de la viña. No importa si tú llegaste antes que yo, no importa si yo llegué antes que otras personas, porque servimos a este Dios que es un Padre bondadoso. Un padre que se preocupa por su viña, va y llama a obreros para que trabajen en su viña y Él muestra su bondad con todos. Y todos debemos de tener la misma actitud de este padre de familia. Él espera que empecemos a trabajar en su obra, en su viña, pero alabando al dueño de la viña. Otra de las cosas que podemos concluir
en relación a Dios es que Dios cumple siempre sus promesas. A Dios le encanta dar, a Dios le encanta regalar. Dios nos dio a su Hijo, Jesucristo, por la salvación de nuestras almas. ¿Cuánto más no nos dará? Solamente sepamos que Dios en su bondad siempre cumple sus promesas. A estos trabajadores les prometió, a los de las 6 de la mañana, un denario, y se lo cumplió. A los demás les dijo lo que es justo y le dio más de lo que es justo. Les dio su bondad. A los últimos, no importa que trabajó 1 hora, le dio un denario. Dios da libremente buenas dádivas a los hombres por su pura gracia. Y la última conclusión. Dios llama a pecadores, no a autosuficientes. Dios fue a la plaza a encontrar personas que no tenían nada, personas necesitadas. No se fue a buscar a los profesionales, se fue a buscar a la obra no calificada. Y los llamó. Él trae a su viña a aquellos que reconocen sus propias necesidades, no a las personas que piensan que son ricos y que se han enriquecido y que no tienen ninguna necesidad de ninguna cosa, pero en realidad son desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Eso es lo que nos dice Juan en Apocalipsis. Jesús emplea esta parábola para ayudar a los discípulos, para ayudar a esas personas y para ayudarnos a nosotros a apartar de nuestra vista aquellas galardones o recompensas que pensamos que son terrenales. De manera que debemos ocuparnos en la labor y confesar que este padre de familia, que este hacendado, que Dios es bueno y que es buena su voluntad y su misericordia es para con todos. No importa, mi hermano y mi hermana, y si tú estás en la plaza, si tú que me estás escuchando no tienes esta relación con Dios, si tú estás en la plaza, en esa plaza del desempleo espiritual, Dios te llama. Ven a Él y Él dará de su bondad y su misericordia. Pero ven a Él. Y si tú, mi hermano, te encuentras en esta vida, en una etapa, algunos han dicho de estas etapas de la vida, qué precioso es cuando un niño se convierte al Señor. Y Dios lo va a poner a chambear desde ahí hasta los 60, 70 años, 80 años. Y la recompensa es la misma, la paga es la misma, un denario, vida eterna. A mí me llamó a los 27 años. Mucho tiempo de mi vida la desperdicié. A otros los va a llamar a los 40 años. A otros cuando ya estén muriéndose. Pero realmente es una tragedia que tú sepas que Dios te llama y que desperdicies toda tu vida, no en las cosas del Señor, en las cosas de este mundo, y que pases el resto de tu vida destruyéndote, destruyendo a tu familia, y al final Dios en su bondad y en su misericordia te dé la vida eterna. Un desperdicio de vida. Un día llegó un hombre a una iglesia que le gustaba compartir el evangelio y llevó a la iglesia a un anciano y llevó a un niño y le dijo a la iglesia: hermanos, compartí el evangelio y estos dos personas se convirtieron. He ganado a 1.5 para el Señor. Y las personas dijeron: pues el uno es el Señor. No, Él es el medio, porque Él ya mero se va. Pero el niño es el entero, porque el niño es el que va a crecer. Yo te invito
a todos los de la iglesia, a los hermanos y las hermanas, que inviertan su vida en el Señor. Estamos en una etapa donde la iglesia va a tener que entrar en una nueva normalidad, pero esta nueva normalidad debemos de trabajar como Dios normalmente nos ha llamado a trabajar en su obra. No importa lo que esté pasando en el mundo, nuestro trabajo está bien definido por la palabra del Señor. Mi hermano y mi hermana, confía en el Señor, empieza a colaborar con el reino del Señor, pero por favor, no creas ni pienses hacer méritos para ganarte el favor de Dios. Esto Dios nos ha llamado a trabajar y debemos de trabajar, debemos de estar en la faena, debemos de estar trabajando en su obra. Y Dios seguramente ya te ha dado muchas cosas buenas. Y al final el Señor te va a dar más allá de lo que es justo. Te va a dar la vida eterna, que es su bondad y su misericordia. Permíteme orar. Señor, en esta tarde hemos compartido esta parábola. Hemos visto el contexto y el pensamiento de aquel tiempo de Jesús. El asunto de hacer méritos para ganarse el cielo. Y siempre va a ser así el fariseísmo. Siempre hacer qué cosa hacer para tener el reino de Dios. Pero sabemos a través de tu palabra que la salvación solamente es por gracia. Es verdad, nos llamas a tu reino. Algunos nos has llamado a una edad de 27 años. A otros los has llamado a una edad de 10 años. Yo te pido que mis hermanos puedan considerar hace cuánto tiempo tú les llamaste a trabajar en tu obra. ¿Y qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Cuánto hemos invertido en tu obra? ¿O solamente nos estamos quejando, murmurando? No a ti, sino a los demás, diciendo que Dios no ha cumplido, pensando de Dios como un patrón malo. Padre, perdónanos, Señor, si hemos tenido estas actitudes, Padre. Tú eres bueno y tu voluntad es buena siempre, es perfecta y es agradable. Esta parábola nos enseña lo bueno que eres tú, el Padre amoroso que eres tú, el patrón que da más allá a sus obreros, a sus siervos. Permite que esta iglesia, en esta etapa que viene, Dios pueda mostrar trabajo arduo, celo por ti, pero jamás olvidar el amor tuyo. Tu viña tiene su lugar, pero tú eres el dueño de la viña y a ti te adoramos y a ti te servimos. Todo esto, Padre, lo pedimos y te damos gracias por tu gran bondad en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que tengan un buen inicio de semana y Dios me les bendiga abundantemente.